Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Daisy y hoy vamos a preparar esta deliciosa receta y son unos ricos camotes en miel, una receta muy deliciosa, fácil de preparar, especialmente para estos días de Semana Santa, queda pero súper deliciosa. Quédense conmigo a prepararla que ahorita mismo comenzamos. Comenzamos por acá con los ingredientes. Acá tengo 3 camotes. Estos camotes ya están bien lavaditos y se dejan con la cáscara. Usted puede cortarlos del tamaño que usted quiera para la hora de cocinarlos. También vamos a necesitar 700 gramos de dulce de atado, panela, piloncillo, como usted lo conozca. Yo por acá tengo 700 gramos, también media taza de agua, 6 pimientas gordas, 4 clavos de olor, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, 2 rajas de canela y media taza de azúcar morena. Así es que vámonos a la cocina a preparar esta deliciosura. En una olla vamos a agregar la media taza de agua. Esto lo vamos a cocinar ahorita a temperatura media alta y inmediatamente le vamos a agregar ya sea el atado de dulce, piloncillo, como ustedes conozcan este dulce. Yo lo conozco en mi país como atado de dulce y yo voy a estar acá utilizando este. En realidad me gusta mucho la textura de este atado de dulce, pero por supuesto extraño mucho el atado de dulce de mi país, El Salvador, que es diferente, pero este también es muy rico y nos funciona muy bien para esta receta. Vamos a esperar unos minutitos hasta que comience el dulce o el atado de dulce o el piloncillo a deshacerse de esta manera. Cuando se comienza ya a derretir y se comienza a formar esa mielita, él solito se va poniendo porosito e incluso con una cuchara nosotros mismos le podemos ayudar partiéndolo para que se diluya más rápido, se deshaga más rápido. Pero miren, acá yo ya estoy agregando el camote, que yo he decidido cortarlo así en rodajas un poco gruesecitas, y como recuerden el camote es bien delicado para cocinarse, se cocina súper rápido, así es que aquí según vayamos desarrollando la receta yo les voy a ir compartiendo un par de tips. Como vieron acá, el camote lo he cortado de diferentes maneras, ustedes córtenlo según su preferencia. Lo voy a estar poniendo por acá todo el camote y le voy a dar una movidita así rápido, porque ahorita es momento de aprovechar para moverlo porque el camote está crudo, ¿verdad? Cuando el camote ya está cocido es súper blandito y hay que tener mucho cuidado a la hora de moverlo. Le voy a agregar la pimienta gorda, le voy a agregar también los clavitos de olor que le van a dar un aroma y un sabor delicioso a este rico camote. También le voy a estar poniendo la canela. Yo utilicé 2 ramitas de canela, pero usted puede ponerle tanta canela como a usted le guste. Le voy a agregar también la nuez moscada y por supuesto también el azúcar morena. Como podemos ver, ya la miel o el atado de dulce ya está pues hirviendo, está comenzando a deshacerse y es momento de esperar unos minutitos más para que se termine de deshacer y se convierta en miel. Vamos a tapar esto por alrededor de unos 5 minutos más o menos y lo vamos a cocinar a temperatura media alta. Pasado ese tiempo le vamos a dar una revisadita. Miren cómo va esto ya después de 5 minutitos, pero como se pueden dar cuenta, todavía el dulce no se ha derretido totalmente, o el atado de dulce, como ven acá, miren, todavía están así las rueditas. Entonces tenemos que darle unos minutitos más hasta que el atado de dulce se derrita totalmente. Y también en este momento vamos a aprovechar para volver a mover el camote, aprovechando que todavía el camote tiene esta textura y no está totalmente blandito. Lo voy a tapar 2 minutos más para darle tiempo a que se derrita el atado de dulce. Miren, ya está derretido, ya se convirtió en una deliciosa miel y ahora sí la temperatura vamos a bajarla. Hemos tenido el camote a temperatura media alta por 7 minutos más o menos para esperar que el atado de dulce o el piloncillo se derrita totalmente. Una vez está derretido, lo vamos a bajar la temperatura a temperatura media baja y vamos a esperar que el camote poco a poco él solo se vaya ablandando y cocinando. Durante ese tiempo, mientras el camote se ablanda, vamos a estar bañando el camote, como ustedes lo están viendo, con una cuchara
cucharita. Despacio vamos a estar bañando con esa deliciosa miel el camote para que la miel, quede bien impregnada en el camote. Eso es muy importante, estar bañando con esta deliciosa mielita, este rico camote, para que quede bien mieludito. Bajar la temperatura de la estufa a temperatura media baja es uno de los secretos que yo les estoy compartiendo en este día para esperar que la miel se convierta en una miel más espesa y que no quede así de líquida como se ve en la imagen. Va a quedarles una miel más espesa y también, por supuesto, el camote va a quedar súper blandito, y con esta técnica de estar bañando el camote con una cucharita, estar bañando el camote con la miel, les va a quedar un camote bien mieludito. Como se pueden dar cuenta en la imagen, esto es un proceso que tienen que hacer durante 40 minutos más o menos, estar destapando su ollita y estar revisando cómo va ese camote. Seguirlo bañando con la miel es muy importante para que el camote quede bien, pero bien mieludito, que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Cuando comemos un rico camote en miel, queremos que esté bien mieludo. Al menos a mí me encanta el camote en miel bien, pero bien mieludito. Así es que yo tengo por acá también este aparatito, miren, que nos sirve bastante bien para no estar moviendo tanto el camote con la cuchara, sino que ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan también a la mano, una cucharita o ese aparatito que yo utilicé también. Como pueden ver, ya pasaron 40 minutos, yo ya retiré el camote del fuego y vean cómo ha quedado esta rica miel. Hasta hilitos se forman de lo deliciosa que ha quedado. Nos ha quedado semi espesa y está pero riquísima. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a servir y a disfrutar este rico camote en miel con un delicioso atol simple, con un café amarguito, con un chilate como en El Salvador usualmente lo consumimos. Y qué más les digo, aquí está esta receta, espero que la preparen, la disfruten en familia y recuerden también, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de cocina, recuerden activar la campanita de las notificaciones en la opción todas para que YouTube siempre les avise cuando subimos una rica y deliciosa receta. Espero que esta receta les haya gustado. Recuerden dejarme un me gusta y un comentario qué tal les pareció. Gracias por vernos. Bendiciones. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esta pregunta es para ti. ¿Qué tú prefieres consumir en Semana Santa? ¿Camote en miel, ayote en miel, plátanos en miel, torrejas? Déjame en los comentarios saber qué es lo que más disfrutas en esta temporada. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz Semana Santa.